para que exponga lo que es la retinopatía diabética, ¿no? Lo ha hecho bastante didáctico, ¿no? Vean bien cómo es la fisiopatología, las causas de esta microangiopatía y la clasificación y la clínica también. Entonces, Etel, por favor, vamos a comenzar a grabar. Sí, doctor. Un momentito, voy a presentar la pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Se puede ver bien, sí. Ya. Está bien, doctor. Ya. Perdón, antes que comiences, cualquier duda, chicos, pueden interrumpir para hacer preguntas, por favor. ¿Ya? No se preocupen. Sigue, por favor. Ya, doctor. Bueno, doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar un poco más acerca de la retinopatía diabética. Bueno, vamos a empezar hablando un poco más acerca de la anatomía de la retina para tener algunos puntos claros antes de empezar esta patología. Entonces vamos a definir a la retina, ¿no? La retina viene a ser aquella túnica más interna y la capa neuroceptiva del ojo. Por ello también se conoce como una túnica neural. Es justamente la porción neural que va a contener a los fotorreceptores, es decir, a los conos y a los bastones. Su función va a ser justamente la de transformar el estímulo lumínico en un estímulo nervioso, además de ser una estructura transparente y delgada, ¿no? Y está conformada por las 10 capas, ¿no? 9 de ellas son justamente dadas por la retina neurosensorial o la neuroretina, y la 10ª capa que es justamente el epitelio pigmentario de la retina. Bien, es importante hablar acerca de los elementos topográficos que lo podemos observar en el examen de fondo de ojo. Y vamos a empezar por el disco óptico, ¿no? El disco óptico viene a ser aquel sitio donde el nervio óptico, es decir, los axones de las células ganglionares, van a salir de la retina. Va a carecer de células fotorreceptoras, por lo que es un punto ciego en el campo visual. Este punto ciego no lo vamos a poder visualizar porque el cerebro lo compensa con información del área circundante, del ojo ipsilateral y también del contralateral. Es de color blanco amarillento, como se puede ver en imagen, con márgenes bien definidos y en su interior es algo más claro, ¿no? Lo que se conoce como la capa óptica. Tiene un diámetro alrededor de 1.8 milímetros. Bueno, el disco óptico nos va a permitir justamente dividir a la retina en 4 cuadrantes, que vienen a ser el cuadrante temporal, que es decir, está lejano a la línea media, y el cuadrante nasal, que es cercano a la línea media, ¿no? Por lo que podemos encontrar 4 cuadrantes, ¿no? Temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. Otro elemento topográfico importante a ver es la mácula lútea. La mácula lútea viene a ser una zona ovalada que se encuentra en el centro de la retina y lateral al disco óptico. Está dentro de lo que son las arcadas vasculares, ¿no? Y más o menos tiene un diámetro de 4.5 milímetros. Viene a ser, está muy pigmentada, es amarillenta, debido justamente al pigmento xantófilo. Pero en el fondo de ojo lo vamos a ver algo más oscura, ¿no? Los vasos sanguíneos van a terminar en esta zona porque en su centro se encuentra la fobia, ¿no? Es una zona para poder optimizar la vista que no se encuentra vascularizada. Y el otro punto importante que vamos a observar es justamente la fobia, ¿no? Que se encuentra en el centro de la mácula, es una depresión circular de la retina y tiene un diámetro de 1.5 milímetros. Es la zona de mayor agudeza visual donde solo vamos a encontrar conos. El eje visual va a pasar a través de la fobia, ¿no? El eje visual viene a ser la línea que se extiende desde un punto central del campo visual hasta la fobia. Bueno, en esta imagen podemos ver a la fobia un poco más pigmentada y además de que es una depresión, ¿no? En estas imágenes de tomografía de coherencia óptica.
Bueno, otro elemento topográfico es el polo posterior, que viene a ser áreas ovaladas de la retina central de más o menos 6 a 8 milímetros de diámetro horizontal, que se encuentra centrado en el eje visual y va a estar rodeado por lo que son los vasos mayores de la retina. Además de la retina periférica, ¿no? Que se va a extender por fuera de las arcadas vasculares hasta la hora serrata. Se puede observar en esta zona lo que son los vasos retinianos. Este segmento va a contener más bastones que conos. Y otro punto importante que es los vasos sanguíneos, ¿no? Estos vasos sanguíneos se van a distribuir en 4 arcadas, ¿no? Temporales superiores, inferiores, nasal superior y nasal inferior. Es importante verlas porque es el único lugar donde vamos a poder ver directamente los vasos sanguíneos y detectar patologías, ya sean hipertensivas o diabéticas, ¿no? O sea, nos va a permitir ver enfermedades sistémicas mediante un examen que no es invasivo. Entonces, en resumen, ¿qué debemos ver al fondo de ojo? Tenemos que ver lo que es el disco óptico, ¿no? Que es la papila. También tenemos que ver la excavación del disco óptico. Tenemos que ver la fobia central, la mácula y la retina. Además de las arterias y venas nasales superiores, inferiores, temporales superiores e inferiores, a grandes rasgos, ¿no? Y justamente hablando de la vascularización que podemos encontrar, vamos a hablar de la irrigación de la retina. Esta va a estar brindada justamente por la arteria central de la retina, que viene a ser una rama colateral de la arteria oftálmica y que, bueno, es a su vez rama de la arteria carótida interna, ¿no? Se va a encontrar lateral al nervio óptico y va a ingresar 1 centímetro por detrás del globo ocular junto con él, ¿no? Atravesando la capa cribosa de la esclera y llegando a la retina, ¿no? Dando arteriolas también. Se va a dividir en ramas tanto superiores e inferiores, y nasales y temporales. Bueno, la retina en sí se va a nutrir en sus 2 tercios internos eh, mediante, mediante los capilares retinianos, ¿no? Estos 2 tercios internos vienen a ser justamente las 6 capas de la retina, las primeras 6 capas. Y el tercio externo, que viene a ser desde la séptima a la 10ª capa, va a estar dada justamente por la irrigación de los coriocapilares, ¿no? En esta zona va a estar irrigada por los coriocapilares y en esta zona por los capilares retinianos. Entonces, hablando de lo que viene a ser la retinopatía diabética, vamos a empezar definiendo lo que es la diabetes. La diabetes viene a ser un trastorno metabólico caracterizado por hiperglicemia crónica, secundario de efectos en la secreción o en la acción de la insulina, que de acuerdo a su clasificación etiológica la podemos clasificar en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, además de que hay varios tipos de diabetes, ¿no? Pero principalmente la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 viene a ser aquella diabetes caracterizada por una deficiencia absoluta de la insulina por destrucción de las células beta. Y la diabetes tipo 2 es aquella diabetes más prevalente que está caracterizada por ser resistente a la insulina, ¿no? Con un déficit ya sea relativo o completo de la insulina. Debido a que la diabetes mellitus es una enfermedad multisistémica, puede afectar a diferentes órganos, ¿no? Por la lesión en los vasos sanguíneos, justamente en el endotelio vascular, ¿no? Que es, por ello, tiene un principal impacto patológico, ¿no? Generando complicaciones macrovasculares y microvasculares, y entre ellas justamente una de los lugares afectados viene a ser la retina. Entonces, al verse afectado por la diabetes, vamos a hablar de lo que es la retinopatía diabética, que viene a ser una complicación crónica microangiopática de la diabetes, ya sea tipo 1 o 2. Es la complicación más común de la diabetes, es la manifestación clínicamente visible de la diabetes de larga evolución, eh, que la podemos evidenciar en el examen de fondo de ojo, ¿no? Además, es un reflejo también del tiempo de enfermedad y el grado de control glicémico, ¿no? Entonces aquí podemos suponer que a mayor tiempo de enfermedad y menor grado de control glicémico, es casi seguro que se produzca una retinopatía diabética. Además de que es un marcador de lesión vascular generalizada, ¿no? Nos indica ya mayor riesgo de complicaciones a nivel cardiovascular incluso. Dentro de la epidemiología de la retinopatía diabética, debemos recordar que la diabetes mellitus es una epidemia global
que sigue creciendo y se espera que, bueno, para el año 2040 afecte a alrededor de 642 millones de personas, ¿no? Según la CDC, hay más de 32.000 casos de diabetes en el Perú, ¿no? En el Cusco también hay más casos de diabéticos no controlados que controlados, ¿no? Y eso sin contar a las personas que aún no han sido diagnosticadas. Aproximadamente 400 millones de personas en el mundo tienen diabetes tipo 2 y más del 45% de ellos ya presentan retinopatía diabética. A su vez es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible, ¿no? Al ser irreversible es un problema en el cual debemos enfocarnos en la prevención, ¿no? Eh, bueno, además de que el 25% de los pacientes con diabetes también tienen algún grado de retinopatía diabética. El 99% de personas con diabetes tipo 1 y el 60% con diabetes tipo 2 a los 20 años empezarán a hacer enfermedad diabética, ¿no? Retinopatía diabética, mejor dicho, ¿no? De acuerdo a un estudio que se hizo, el estudio Wisconsin, que fue un estudio epidemiológico realizado hace más de 30 años, fue justamente un estudio el que dio la base aún de tratamiento actual de la retinopatía diabética, ¿no? Y justamente, como podemos ver, es casi el 100% de los pacientes con diabetes tipo 1, que a diferencia de los diabéticos tipo 2, que es el 60%, podemos ver que hay una marcada diferencia, ¿no? O sea, casi el 100% de los pacientes con diabetes tipo 1 van a hacer retinopatía diabética. Y esto justamente se va a deber a la diferencia, ¿no? En, que podemos reducirla en dos puntos, ¿no? Uno que serían los picos de glucosa y otro que viene a ser el control. En los diabéticos tipo 1, los picos de glucosa son mucho más marcados y su control es algo más minucioso, por lo que es generalmente mal controlado, ¿no? Diferente a los diabéticos tipo 2, que con antidiabéticos orales, su pico de glucosa no va a ser tan marcado y su control va a ser menos minucioso, ¿no? Por lo que esto explicaría la diferencia marcada que hay entre el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2 y su evolución hacia la retinopatía diabética, ¿no? A su vez, el 28% de los pacientes con diabetes tienen retinopatía diabética y el 4% tiene una amenaza de visión, ¿no? Entonces, en resumen, la epidemiología podemos eh, decir que eh, los pacientes con diabetes van a, si no tienen un adecuado control de su glucemia, van a hacer como complicación justamente una retinopatía diabética que puede llevar a una ceguera irreversible, ¿no? Bien, dentro de los factores de riesgo para la aparición y la progresión hacia una retinopatía diabética van a ser tanto sistémicos como oculares. En los sistémicos, un factor de riesgo viene a ser el tiempo de enfermedad, ¿no? El tiempo de enfermedad viene a ser el principal factor o el factor más importante, ¿no? Porque, como hemos visto, casi el 90% de los pacientes con retinopatía diabética, en el caso de tipo 1, van a ser de enfermedad, ¿no? Va a tener una afección ocular en este caso. Esto se debe a que la diabetes viene a ser una enfermedad evolutiva, ¿no? La diabetes de ahora es más severa que la que fue hace un año, ¿no? Y cada vez, a medida que va a pasar el tiempo, se va a aseverar más, ¿no? Y también considerando que, que el tipo de diabetes, ¿no? Si es una diabetes tipo 1, es mucho más precoz que sea la enfermedad a una diabetes tipo 2. Otro factor de riesgo viene a ser el mal control glicémico, ¿no? Ya que incrementa la lesión vascular, generando una aparición temprana, ¿no? Y un desarrollo mucho más rápido. Sin embargo, un buen control e inicio temprano del tratamiento puede prevenir o incluso retrasar la aparición, ¿no? Otro factor importante es el embarazo. El embarazo aumenta la velocidad de progresión de la enfermedad, ya sea por el efecto de la progesterona, ¿no? O por la sobrecarga hemodinámica que tiene una gestante, ¿no? Sin embargo, aún no está tan claro su fisiopatología como factor de riesgo. Otro factor de riesgo viene a ser la nefropatía, ¿no? Sabemos que la retinopatía diabética suele preceder a la nefropatía. Y si aparece nefropatía,
va a multiplicar por 2 el riesgo de lesiones retinianas, ¿no? Por ello, el tratamiento de la nefropatía puede generar una mejoría en la retinopatía, ¿no? Y mejorar incluso su respuesta al tratamiento, como es la fotocoagulación. Y otro factor de riesgo viene a ser la hiperlipemia. Bien. Perdón, solo un momentito, Tel. Sí, doctor. De los factores sistémicos es bueno destacar cuando hay una anamnesis a cualquier paciente que está con diagnóstico de diabetes, siempre el tiempo en que se le ha detectado la diabetes, ¿no? Si es diabetes tipo 1, sabemos que puede hacer retinopatía antes que la diabetes tipo 2. Entonces, y si es diabético tipo 2, ya más o menos a este tiempo que te dice el paciente, hay que aumentarles entre 3 a 5 años. Que el paciente probablemente era diabético, pero no consultó o no ha debutado, ¿no?, con un coma diabético. Entonces, eso es importante. Y, y lógicamente, de acuerdo a la cultura de responsabilidad de su enfermedad, darnos cuenta si este paciente tiene un tratamiento adecuado o un control adecuado para nosotros ya deliberar de que puede estar haciendo una retinopatía diabética. Sabemos que la retinopatía diabética muchas veces puede estar en segunda fase avanzado, pero no quita la visión, a no ser que afecte a la mácula. Entonces, nosotros ya podemos tener una idea de que este paciente está desarrollando retinopatía diabética. Sigue, por favor. Está bien, doctor. Gracias. Dentro de los factores de riesgo a nivel ocular, hay una ligera discrepancia con lo que viene a ser la presencia del glaucoma, ¿no? Ya que esta relación aún no está del todo aclarada. Si bien es cierto, el glaucoma crónico protege la retinopatía diabética al disminuir las necesidades retinianas de oxígeno por la muerte de células ganglionares. Sin embargo, al inverso, es decir, la presencia de retinopatía diabética que protege al glaucoma no es del todo cierta. Quizá por alteraciones que la diabetes puede generar en el trabéculo, ¿no? Generando un aumento de la resistencia a la salida del humor acuoso. Otros factores oculares como la miopía podría proteger a la retinopatía diabética. Sin embargo, la cirugía de cataratas o la inflamación pueden agravar ya también, ¿no?, esta enfermedad. Sin embargo, todo esto todavía está en estudio, ¿no? Y en este caso se debe hacer un balance entre los beneficios posibles en cada paciente, ¿no? Bien, entrando a la fisiopatología, vamos a vamos a hablarlo en alteraciones estructurales y funcionales. Ya. Normalmente, los capilares retinianos van a carecer de músculo liso y tejido elástico, ¿no? Por lo cual su pared va a estar conformada por estos tres tipos, ¿no?, que vienen a ser la célula endotelial, la membrana basal y los pericitos. Las células endoteliales van a formar una capa sobre la membrana basal y van a presentar uniones celulares de forma hermética que se conoce como la barrera hematorretiniana, ¿no? La membrana basal, que se va a situar justamente por debajo de estas células endoteliales, va a poseer una lámina basal que va a estar rodeado por los pericitos, ¿no? Y los pericitos que vienen a ser aquellas células nodrizas que se ubican por fuera de estas células endoteliales, ¿no? Eh, Teniendo múltiples pseudópodos que envuelven, que abrazan, por así decirlo, los capilares, ¿no? Su función va a ser la de brindar tanto soporte estructural, una propiedad contráctil y también una autorregulación de la circulación microvascular, ¿no?, como podemos ver en la imagen. Eso habíamos dicho dentro de lo normal. Sin embargo, dentro de lo patológico, debido a la hiperglicemia, va a ocurrir una serie de alteraciones estructurales, ¿no? Entre ellas, uno que viene a ser la pérdida de los pericitos. Eh, Generalmente estos pericitos se van a perder debido a apoptosis inducida por la hiperglicemia, ¿no?, eh, que es la manifestación principal de la diabetes, ¿no? Debido a que esta hiperglicemia eh, va a generar esta apoptosis en los pericitos, esos pericitos van a dejar de brindar ese soporte estructural, ¿no? Generando debilidad en las paredes capilares y con ello se van a empezar a formar evaginaciones en estas paredes, ¿no? Algo que
Estas invaginaciones les vamos a conocer como microaneurismas, que es el signo clínico más temprano de la retinopatía diabética. Y si se llegan a romper, van a producir pues, microhemorragias, ¿no? Que generalmente no causan síntomas porque no afectan la mácula. Bueno, otro punto que se suele presentar en la retinopatía diabética viene a ser la apoptosis de las células endoteliales, ¿no? Que junto a la pérdida de pericitos van a debilitar mucho más la pared capilar. Además de la presencia de adelgazamiento de la membrana basal con dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? La dilatación de los vasos sanguíneos permite la salida del plasma rico en lipoproteínas, ¿no? Generando lo que vienen a ser los exudados duros, que empiezan a disminuir la agudeza visual si es que están cerca de la mácula, ¿no? Y los cambios en el flujo sanguíneo, que también van a producir microinfartos retinales, ¿no? Generalmente son asintomáticos, pero al destruir fibras nerviosas, lo vamos a ver como exudados algodonosos o blandos, ¿no? Y que también son secundarios a la isquemia que se va a producir en todo este evento patológico de la retinopatía, ¿no? A su vez, la apoptosis endotelial junto con el adelgazamiento de la membrana basal va a generar un deterioro de la barrera hematorretiniana y con ello la fuga de productos vasculares, como son las proteínas, ¿no? Que junto al incremento de la permeabilidad van a generar exudados, que lo vamos a poder ver en el fondo de ojo. A su vez, estos microaneurismas que se van a formar por la debilidad de esta pared capilar va a generar oclusión dentro del capilar y también con ello una consecuente isquemia retinal, ¿no? Hasta este momento es una retinopatía diabética de base o de fondo, ¿no? Que no afecta la visión, ¿no? A esto lo vamos a conocer como una retinopatía diabética no proliferativa, ¿no? Sin embargo, durante esta etapa, los tejidos, en este caso de la retina, van a tratar de defenderse de la isquemia, ¿no? que, que se produce, ¿no? Generando sustancias que van a estimular el crecimiento de los nuevos capilares, ¿no? ¿Y cómo va a estar dado esto? Mediante la producción del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Este factor de crecimiento endotelial vascular va a generar en sí lo que viene a ser toda esta neovascularización que es característica de la retinopatía diabética, ¿no? Entonces, van a haber alteraciones bioquímicas, ¿no? La misma hiperglicemia va a generar incremento de la fosfolipasa 2 y con ello también la producción del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Entonces, este factor de crecimiento endotelial vascular va a generar todo esto, ¿no? Va a incrementar la permeabilidad vascular, va a generar la angiogénesis, ¿no? Va a generar la agregación plaquetaria, ¿no? Con eritrocitos y una fibrinólisis defectuosa. Estas anormalidades vasculares van a ocurrir tanto en los plexos retinianos, ya sean superficiales o profundos. Y esto en conjunto lo vamos a conocer como ya una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Que ya viene a ser una manifestación ya mucho más avanzada de la enfermedad de por sí, ¿no? Entonces, justamente la prevención de esta enfermedad se basa en no llegar hasta este estadio, ¿no? En donde ya viene a ser una retinopatía proliferativa y dañina, ¿no? Ya, a ver, en alteraciones bioquímicas, eh, lo normal es que en el pericito va a ocurrir una glucólisis, ¿no? Normal, ¿no? Con equilibrio en lo que vienen a ser las coenzimas NAT y tanto reducida y oxidada, ¿no? Para poder mantener una glicólisis normal. Sin embargo, dentro del pericito, en alteraciones patológicas, es decir, en un estado hiperglicémico intracelular, eh, va a producir un incremento del NAT reducido, ¿no? Y con ello se va a generar un estado de pseudohipoxia que va a impedir el consumo adecuado del oxígeno por parte de este pericito, ¿no? Este estado va a producir lo que son especies reactivas de oxígeno, generando todo un estado de estrés oxidativo, ¿no? Todos estos eventos lo que van a generar va a ser que se desvíe el metabolismo adecuado de la glucosa dentro del pericito a lo que son vías metabólicas tóxicas, que vienen a ser la vía de los polioles, ¿no? Que va a incrementar el estrés oxidativo de la célula de la retina, la vía de la exosaminasa, ¿no? La activación de la proteína sequinasa, también la acumulación de productos finales de glicación avanzada, ¿no?
Al final, todos estos eventos que van a ocurrir dentro del pericito van a alterar la, la función adecuada de esta y con ello su vía final, que viene a ser la apoptosis, ¿no? Al final, toda esta vía que hemos dicho, que hemos mencionado dentro del pericito, van a llevar a 4 rutas, que vienen a ser uno, la disfunción vascular, lo que viene a ser la inflamación, el incremento del estrés oxidativo y expresiones génicas alteradas estas, ¿no? Y con ello, bueno, principalmente dando una angiogénesis, ¿no? Una neurodegeneración y un incremento de la permeabilidad vascular. A su vez, todo esto viene a ser un resumen en sí de la fisiopatología, tanto a nivel dentro del mismo examen de fondo de ojo, como a su vez dentro del pericito, ¿no? Bien, entonces, tocando un aspecto importante que viene a ser la clasificación de la retinopatía diabética se va a realizar según la severidad de las lesiones presentes en el fondo de ojo, ¿no? Entonces vamos a tener una retinopatía diabética no proliferativa, que es aquella simple o de base, y una retinopatía diabética proliferativa. Nos vamos a basar en esos 2 puntos. Ahí se comprende la clasificación, ¿no? Entonces, una retinopatía diabética no proliferativa viene a ser aquella forma más frecuente, ¿no? Que se va a caracterizar principalmente por la presencia o por no presentar neovasos, ¿no? No presenta neovasos a grandes rasgos. Y la retinopatía diabética proliferativa, que es aquella que sí va a presentar la formación de vasos, ¿no? Es una neoformación o neovasos, ¿no? Entonces, como podemos ver en el cuadro, eh, la clasificación va a estar dada de acuerdo a los hallazgos en la oftalmoscopía bajo una midriasis, ¿no? En el caso de sin retinopatía aparente, no vamos a encontrar anomalías en el fondo de ojo. Sin embargo, en una retinopatía diabética no proliferativa leve, solo vamos a encontrar microneurismas. En una moderada vamos a encontrar microneurismas, pero menos hallazgos que la grave. Y en la retinopatía diabética no proliferativa grave, vamos a encontrar 20 o más hemorragias en 4 cuadrantes, ¿no? Arrosariamiento venoso en 2 o más cuadrantes, ¿no? Vamos a encontrar también anomalías microvasculares intrarretinianas prominentes en 1 o más cuadrantes, o no se van a evidenciar signos de retinopatía diabética proliferativa. En otras palabras, tanto sea la retinopatía diabética no proliferativa, ya sea leve, moderado o grave, lo que nos importa es que no va a haber formación de nuevos vasos o neovascularización. En cambio, en la retinopatía diabética proliferativa vamos a encontrar neovascularización definitiva o hemorragia vítrea prerretiniana, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, tenemos que recordar que tanto la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa pueden presentar edema macular, ¿no? Y a su vez es la causa más frecuente de pérdida de visión en la retinopatía diabética, ¿no? Dentro del diagnóstico, vamos a hablar de que se va a realizar mediante el examen de fondo de ojo, ¿no? Al momento de hacer justamente el diagnóstico de diabetes, ¿no? O sea, inmediatamente que se le diagnostica al paciente diabetes, se le tiene que hacer un examen de fondo de ojo para poder visualizar cómo está la retina, ¿no? Entonces, esto se debe a que en la diabetes tipo 2, ¿no? Por su aparición, que es mucho más tardía, al transcurrir más tiempo para su diagnóstico, ya en este tiempo pudo haber avanzado una retinopatía de base, ¿no? Entonces, los signos que vamos a encontrar van a ser, uno, los microneurismas. Los microneurismas vienen a ser aquellas vaginaciones, ¿no? En forma de sáculos de la pared vascular, ¿no? Debido a una debilidad causada por la pérdida de los pericitos, ¿no? O por la fusión de 2 ramas de un asa capilar o por una proliferación compensativa de estas células endoteliales. Son las lesiones más típicas y las primeras en aparecer la retinopatía diabética, ¿no? La mayoría proviene justamente del plexo capilar interno y suelen trombosarse, ¿no? Es decir, tener un trombo dentro del saco o producir un exudado debido al deterioro de la barrera hematorretiniana, ¿no? En la inspección lo que vamos a observar es justamente diminutos puntos rojos, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Hay
puntos que inicialmente van a aparecer en la fovea, pero que pueden ser incluso indistinguibles de las hemorragias puntiformes, ¿no? Aquí ya lo podemos ver un poco más claro, ¿no? Estos puntos que vienen a ser los microneurismas. Otro signo importante que vamos a observar en la retinopatía diabética vienen a ser las hemorragias retinianas, ¿no? Estas suelen ser intrarretinianas, ¿no? Por extravasación de sangre en el parénquima retiniano, y en la fase proliferativa puede ser intravítrea, ¿no? Estas van a proceder del extremo venoso de los capilares y vamos a poder ver tanto hemorragias superficiales como hemorragias profundas, en donde las hemorragias superficiales vienen a ser aquella imagen típica en hemorragia en llama, ¿no? Y las profundas vienen a ser pequeñas, redondeadas, con bordes irregulares. En este caso podemos ver aquí en esta zona lo que son las hemorragias superficiales, ¿no? Que son típicas en hemorragia en llama. Y en esta imagen que ya podemos verlas, ¿no? Con bordes irregulares, un poco más pequeñas. Bien. Otro signo importante vienen a ser los exudados duros, o también denominados exudados lipídicos. Estos vienen a ser sustancias extravasadas que están compuestos por lipoproteínas y macrófagos llenos de lípidos, ¿no? Provienen de los microneurismas que se han formado, ¿no? Por aumento de la permeabilidad vascular, generando un edema retiniano. Entonces, cuando encontramos... Perdón, disculpen. Bueno, entonces cuando encontramos cuando encontramos estos exudados duros en el fondo de ojo, lo que tenemos que pensar es en la existencia de un edema retiniano, ¿no? Además, la hiperlipemia incrementa la probabilidad de que se formen exudados, ¿no? Cuando la extravasación es crónica, va a favorecer el incremento y el depósito de cristales de colesterol en estas zonas, ¿no? Entonces, en la inspección lo que tenemos que observar son lesiones amarillentas, ¿no? Como podemos ver acá, son lesiones bastante amarillentas, bien definidas alrededor de los microneurismas, ¿no? Con el tiempo estas suelen aumentar de tamaño, incluso el número, y pueden afectar a la fobia, ¿no? Como podemos ver en este caso, están llegando a esta zona y las vemos de gran tamaño, ¿no? Gran cantidad. En estas son muchos más marcadas, claramente se ve que son de color amarillo, ¿no? Ya están llegando a la fobia. Otro signo importante vienen a ser los exudados blandos, o también conocidos como focos blancos algodonosos, ¿no? Vienen a ser acumulaciones de residuos neuronales, ¿no? Es una consecuencia de la isquemia de los axones nerviosos, ¿no? Esto debido a la oclusión de los vasos retinianos en la capa de fibras nerviosas, ¿no? Y bueno, va a traducir la presencia de microinfartos retinianos, ¿no? Reflejan la existencia de isquemia, ¿no? Entonces, a la inspección vamos a poder observar lesiones blanquecinas superficiales, como podemos ver en esta imagen, de color blanco amarillentas, cerca de la papila del nervio óptico, ¿no? En este caso, lo podemos ver en esta zona, y en este caso, en esta imagen también, ¿no? Es de color blanco. Otro signo importante es las anomalías microvasculares intrarretinianas, que vienen a ser alteraciones de los capilares que aparecen, o que bueno, aparecen de forma dilatadas o tortuosas, ¿no? Cercanos a zonas más profundas. Son ramas vasculares de trayecto bastante atípico. En la inspección lo que tenemos que observar es finas líneas rojas intrarretinianas. Vamos a ver aquí, intrarretinianas. Y bueno, principalmente estas líneas, ¿no? Otro signo importante vienen a ser las alteraciones venosas, ¿no? Son aquellos cambios venosos que se dan por la presencia de isquemia, ¿no? Vienen a ser la presencia de dilataciones, tortuosidades generalizadas, ya sea la presencia de asas, o también conocido como arrosariamientos, que viene a ser estrechamiento y dilataciones de forma focal, ¿no? Incluso también tienen forma de salchicha, ¿no? Estas se van a correlacionar con la evolución a una retinopatía proliferativa, ¿no? O sea, ya nos indican la presencia de una progresión avanzada. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tiene forma de asa, ¿no? Estas venas, justamente por isquemia. Y en esta imagen también las podemos ver un poquito más tortuosas, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Bien. Entonces, hablando ya de los signos anteriores, vamos a hablar ahora de la retinopatía proliferativa, ¿no? Para hablar de una retinopatía proliferativa,
tuvo que haber ocurrido ya isquemia en más de una cuarta parte de la retina para que recién aparezca una proliferación de los vasos, ¿no? Es decir, una retinopatía diabética proliferativa. Los neovasos vienen a ser el signo de una retinopatía diabética y pueden surgir en cualquier zona de la retina, pero generalmente se van a observar en el polo posterior, ¿no? Como habíamos dicho en la clasificación anterior, para diferenciar una retinopatía diabética proliferativa de una no proliferativa, está en la presencia de los neovasos, ¿no? De los neovasos. Si hay presencia de neovasos, estamos frente a una retinopatía proliferativa. Mientras no haya esta, todavía estamos en una retinopatía no proliferativa. Bien, como podemos ver en esta imagen, es una neovascularización papilar, ¿no? Que sale justamente en el nervio óptico o en la cabeza del nervio óptico, ¿no? Y podemos ver en esta imagen que está bastante engrosados los capilares y gran cantidad, ¿no? Bien, otro viene a ser la neovascularización extrapapilar, es decir, fuera del nervio óptico, ¿no? Son nuevos vasos más alejados de la papila y que pueden acompañarse de fibrosis si son de larga evolución, ¿no? Incluso pueden retraerse provocando un desprendimiento de la retina de tipo traccional, ¿no? Y en esta imagen, que ya viene a Un ser... momentito, por favor, atrás, Etel, atrás. Ahí se ve claramente, chicos, mira, los vasos normales, cómo se diferencian de los vasos anormales. Los vasos normales, muchas veces, la mayoría son más delgados, pero son más tortuosos y tienen dilataciones, ya sea distales o proximales. Y no tienen, digamos, una dirección que normalmente se ve en la arquitectura de los vasos de la retina. Si no van en cualquier dirección, se pueden dar la vuelta, como en la parte superior. Entonces, la idea es detectar estos vasos normales con los anormales, ¿no? Es importantísimo para nosotros hacer la fotocoagulación láser. Donde tenemos que coagular son los vasos anormales, jamás tocar un vaso normal. ¿Listo? Sigue, por favor. Sí, claro, doctor. Justamente, ¿no? Lo que hemos hablado de la retinopatía proliferativa es que son neovasos formados, ¿no? Porque tienen una arquitectura totalmente anormal, ¿no? Y que hacen que su pared sea muy frágil y sangren justamente con mucha facilidad, generando lo que viene a ser isquemia, ¿no? Que es uno de los eventos que más se manifiestan en esta patología, ¿no? Y al generar su ruptura, con ello vuelve a crecer nuevamente otra vascularización, ¿no? O sea, es un círculo vicioso entre que se forma nueva vascularización, que se rompe, genera isquemia y con ello nuevamente se induce la vascularización, ¿no? Generando todo este círculo vicioso, ¿no? Como ya hemos dicho en esta imagen. Bueno, Sí. esto es justamente lo que aborda la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Y otro punto que vamos a ver en esta imagen es la neovascularización iridiana, ¿no? O también conocida como rubiosis del iris, que viene a indicar ya un riesgo alto de progresión a glaucoma neovascular que se produce debido al bloqueo de drenaje del humor acuoso, ¿no? Por una proliferación que ya incluso llega hasta esta zona del iris, ¿no? Por una Si proliferación nosotros, externa. perdón, Natal, si nosotros vemos estos cuadros en la lámpara hendidura, significa que la retinopatía ya es bastante avanzada y que el trabéculo probablemente está lleno de neovasos obstruyendo, digamos, la salida del humor acuoso. O sea, está haciendo una glaucoma neovascular. Después de tomar estos neovasos, el trabéculo pasa a la parte y al collarín interno del iris. Entonces son cuadros casi terminales. Salud, por favor. Sigue. Sí, doctor, justamente esta nueva esclarección iridiana ya indica, ¿no? Una progresión muy avanzada de una retinopatía proliferativa. Bien, eso habíamos dicho dentro de los signos que son justamente de una retinopatía proliferativa. Otro signo importante es el edema macular diabético, ¿no? Es justamente la causa más frecuente de pérdida de agudeza visual en los pacientes diabéticos, ya sea que tengan retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa, ¿no? Este edema va a consistir en un engrosamiento de la mácula secundaria, una filtración excesiva de líquido desde los microneurismas que se han podido romper. La acumulación central de este líquido hace que la fobia adapte una especie de aspecto cistoide, ¿no? El llamado edema macular cistoide, como podemos ver en esta imagen, bastante incrementado, ¿no? Por el líquido que va a contener.
Además, se detecta fácilmente mediante una tomografía de coherencia óptica, ¿no? Como vemos en esta imagen. La imagen A es una tomografía de coherencia óptica, ¿no? Que muestra el engrosamiento retiniano y los espacios histoides, ¿no? En los primeros estadios aparece un engrosamiento difuso, pero con el tiempo ya empiezan a haber cavitaciones, denominando así lo que viene a ser un edema macular quístico, ¿no? Bien, entonces, hablando un poco más acerca de los métodos diagnósticos, vamos a tener... Bueno, cierto. solo para aclarar, entonces cuando un paciente diabético en cualquier fase de la diabetes eh, consulta por una disminución importante de la visión, principalmente la visión central, acompañado de metamorfosis por distorsión de las imágenes e imposibilidad de la lectura, nosotros tenemos que parar las orejas y pensar básicamente de que se trata de un edema macular diabético. Si no hay edema macular diabético, el paciente está viendo normalmente, él no se va a quejar de la visión, ¿no? Porque los cambios pueden estar más en la parte de los cuadrantes periféricos más que en la mácula. Entonces, parar las orejas y pensar en un edema macular diabético, ¿ya? Y si va acompañado de distorsión de las imágenes, con mayor razón, chicos. No así, por ejemplo, en una hemorragia vítrea, que la disminución de la visión también puede ser bastante más aguda que del edema macular, pero es, digamos, uniforme, con una masa que les está tapando, ¿ya? Pero no existen las metamorfosis. Sigue, por favor. Cierto. Bien, dentro de los métodos diagnósticos vamos a tener entre ellos lo que es la ecografía, ¿no? Es bastante fácil su adquisición, ¿no? Y además de ser de rápida aplicación, ¿no? Eh, por ejemplo, en el desprendimiento de vitrio, en una hemorragia vítrea, eh, esta técnica, esta ecografía, puede detectarlas muy fácilmente, ¿no? Por lo que están indicadas en estos casos. Otro método diagnóstico viene a ser la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Que en la actualidad es bastante imprescindible su uso, ¿no? Porque permite justamente el diagnóstico y también la toma de decisiones en el tratamiento de, digamos, de un edema macular, ¿no? Eh, otro, eh, Otra técnica diagnóstica viene a ser la exploración oftalmoscópica, que es en sí el gol estándar, ¿no? Para la retinopatía diabética, ¿no? Que junto con la realización de diferentes fotografías estereoscópicas permiten justamente el diagnóstico de diferentes patologías, ¿no? Entre ellas justamente la retinopatía diabética, ¿no? Eh, Bien. Entonces, otro punto que vamos a tocar viene a ser el cribado, ¿no? El cribado de la retinopatía diabética, el cual un porcentaje elevado y creciente de la población, al ser diabética, necesita justamente un, un cribado, ¿no? De esta, en el momento de su diagnóstico, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de diabetes, ¿no? Si es una diabetes tipo 1, la primera revisión, a los 5 años se tiene que hacer a los 5 años el diagnóstico, ¿no? Y las siguientes revisiones, si digamos no es retinopatía diabética, si no es una retinopatía diabética menor o menor de 10 años de evolución, se tiene que hacer, en este caso, el cribaje, ¿no? Un buen control de la enfermedad dentro de los 2 a 3 años. En el caso de la diabetes tipo 2, la primera revisión se tiene que hacer en el momento del diagnóstico, ¿no? Bien, si, bueno, si no hay una retinopatía diabética o es una mayor a 10 años de evolución o hay factores de riesgo, se tiene que hacer al año, pero si ya hay presencia de retinopatía diabética, eh, o ya podemos ver lesiones severas, se tiene que hacer al momento, ¿no? Esto es fácil de resumirlo, chicos. La retinopatía, la diabetes tipo 1, el paciente se inicia cuando se inicia la enfermedad. O sea, ya tiene síntomas, ya tiene molestias, se le dispara la glucosa, empezando la enfermedad. Eso quiere decir que todavía no, él no tiene retinopatía diabética, pero va a progresar y más fácilmente, como bien nos dijo Etel, ¿no? Por lo difícil que es manejar este tipo de diabetes. Y la retinopatía de tipo 2, el paciente por lo general, ¿no? Ya acude cuando él ya tiene un buen tiempo de retinopatía y generalmente presenta una
en desequilibrio, ¿no? Como un coma diabético. Entonces, probablemente este paciente haya estado unos 2, o 3, o 5, o 10 años con la enfermedad. Entonces, ya podemos pensar que este tiene algún grado de retinopatía diabética. Entonces, hay que hacer el examen de fondo de ojo de forma inmediata. Sigue, por favor. Cierto. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento general. Los objetivos en sí del tratamiento están en el caso de, bueno, generar una mejoría en la visión, una preservación de la visión, una reducción en el ritmo de la progresión y también en la frecuencia de la retinopatía, ¿no? Así mismo también evitar complicaciones como una hemorragia vítrea o incluso un edema macular. El tratamiento en general, vamos a verla por la educación del paciente, ¿no? Es muy fundamental debido a la necesidad eh, de acudir, ¿no? Tiene que haber esa intención de generar en el paciente de que tenga que acudir a las revisiones y a los tratamientos programados para conseguir los mejores resultados visuales. No solo en sí tanto por eso, sino para evitar más su complicación, ¿no? Ya que lo que debemos recordar es que la retinopatía diabética, si no se controla, ni tampoco se reduce ese efecto, ¿no? Esa patología que va a generarse va a llegar hacia una ceguera de forma irreversible, ¿no? Entonces, por ahí es importante la educación del paciente. Además, el control metabólico, ¿no? Y de la glicemia, ¿no? Tenemos que encontrar en el paciente una hemoglobina glicosilada menor a 7%, tratar las dislipemias, ¿no? La hipertensión arterial que tenemos que llegar a que sea menor a 130 sobre 80, ¿no? Tratar el sobrepeso y también el estado renal, ¿no? Ya que si disminuye el riesgo de aparición de la retinopatía y cuando esta ya está presente va a reducir también el riesgo de evolución a formas mucho más graves, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca del tratamiento del edema macular diabético, ¿no? Que es una complicación así de esta retinopatía diabética, ¿no? Como sabemos, el factor de crecimiento vascular endotelial es el responsable del aumento de la permeabilidad vascular y con ello generar un edema macular, van a haber diferentes tratamientos, ¿no? Entre ellos justamente las drogas antifactor de crecimiento endotelial vascular, que son los que actualmente se usan. Entre ellos vamos a tener al ranibizumab, al bevacizumab, ¿no? Que son los más usados dentro de esta patología, ¿no? Va a Sí, consistir, perdón, son inyecciones intravítreas también. así, justamente consiste en colocar inyecciones, ¿no? De este antifactor de crecimiento endotelial en la retina, ya sea por vía intravítrea, induciendo la inhibición del crecimiento normal de los vasos, ¿no? Debido a la corta vida media que tienen estos antifactores de crecimiento, es necesario que sean inyecciones mensuales, ¿no? Para asegurar una eficacia. Y además, dependiendo también es el fármaco de primera elección, es decir, si paciente va a estar operado o no de catarata, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente fáquico, es decir, que no está operado de catarata, en este caso el tratamiento de elección sería un antifactor de crecimiento endotelial. Pero si el paciente es un pseudofáquico, es decir, que está operado de la catarata o con una cirugía próxima a ella, es necesario en este caso un implante de dexametasona, ¿no? Bien, otro tratamiento importante viene a ser el láser local, ¿no? Actualmente está en desuso gracias justamente a las drogas antifactor de crecimiento endotelial, ¿no? Su uso solo está en determinados casos, como por ejemplo en edemas muy localizados o que estén alejados de la zona perifobial, ¿no? Es decir, de mayor Perfecto. compromiso. Solamente para definir esto, hay pacientes que aceptan o reaccionan muy bien a los anti-VEGF, como el bevacizumab, o con 3 dosis baja totalmente el edema y recupera el grado de visión, digamos, de una forma, un porcentaje importante. Pero hay pacientes que no responden, llamamos no respondedores. Después de 3 dosis, una dosis mensual, tenemos que aplicar las inyecciones intravítreas. Ya sea, está muy de moda los corticoides de depósito, como la dexametasona y la triamcinolona. Entonces, si no responden a los anti-VEGF, no responden muy bien a estos antiinflamatorios. Sigue, por favor. Sí, y otro tratamiento, bueno, el tercer tratamiento importante para el edema macular es justamente los esteroides intravítreos, ¿no? Y es un tratamiento muy importante en el edema macular, especialmente si este edema macular es refractario o es en pacientes sin respuestas contra los
drogas antifactor de crecimiento endotelial, ¿no? Estas van a tener la función de reducir la inflamación y se ha visto que con la triamcinolona intravítrea hay una buena eficacia, ¿no? Mejorando la agudeza visual y reduciendo el grosor de la retina. Pero debemos recordar que estos esteroides intravítreos están contraindicados en el glaucoma. Bueno, como podemos ver en esta imagen, es una imagen mucho más un esquema didáctico, ¿no? En este caso, en el caso de la presencia de edema macular diabético, tras el diagnóstico, tenemos que ver si hay afectación central o no. Si en el caso hubiese afectación central, el tratamiento sería una fotocoagulación de láser focal, ¿no? Que puede estar acompañado, ¿no? De los antifactores de crecimiento o un implante de dexametasona, ¿no? Si en caso hay afectación central, tenemos que ver si el paciente es fáquico, ¿no? Si es paciente fáquico, es decir, que no está operado de catarata, en este caso el tratamiento es un antifactor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Pero si es un paciente pseudofáquico o con cirugía de catarata, lo ideal es un implante de dexametasona, ¿no? Un antifactor de crecimiento endotelial. En el caso de una retinopatía diabética proliferativa, bueno, el tratamiento va a estar dado por la panfotocoagulación con láser argón, ¿no? Este viene a ser el gol estándar y generalmente se puede dar tras un episodio de hemovitrio, ¿no? En este caso, no, si generalmente hay un episodio de hemovitrio, habría que esperar todavía la reabsorción de la hemorragia, ¿no? Y recién indica la panfotocoagulación. Pero si la hemorragia no se llega a reabsorber completamente o si el paciente sigue sangrando después de un tiempo esperado, estaría indicado la eliminación del vitrio mediante una vitrectomía, ¿no? Y recién realizarse una panfotocoagulación, ¿no? Entonces, en este caso, a grandes rasgos, tenemos que ver que la panfotocoagulación es el gol estándar, pero que no se debe realizar si es que hay presencia de hemovitrio, ¿no? Bueno, otro tratamiento viene a ser la vitrectomía, ¿no? Que es útil en proliferaciones fibrovasculares y en desprendimiento de retina traccional, ¿no? Es una opción en hemovitrio que no se llega a reabsorber o es de repetición, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, hay una panfotocoagulación con láser argón, ¿no? En esta zona, diferentes zonas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A ver, una atrás, por favor, Etel. Sí, doctor. Como te digo, mira, ahí la coagulación, esos puntos blancos son focos cicatrizales de coagulación. Hacen 200, 300, 400, a veces hasta una sesión, pero se debe hacer solamente en la periferia o en el trayecto de los vasos anormales, jamás en los vasos normales, mucho menos cerca a la retina, porque podemos causar más hipoxia y mayor neovascularización cerca a la mácula, perdón, cerca a la mácula, está bien, la mácula está preservada, igual en ese esquema de arriba. Gracias, Etel, por tu presentación. Entonces, chicos, es un reto para ustedes, digamos, cuando se enfrenten a un paciente diabético. Como médicos generales, saben que pueden evitar, digamos, estas complicaciones y una ceguera irreversible, ¿no? Primero, culturizando, apoyando, o sea, tienen que hablar al paciente y concientizando al paciente de que es una enfermedad que no se cura, pero se puede controlar. Yo tengo muchos pacientes diabéticos bastante bien controlados en su vida, 30, 35 años, que no han desarrollado una retinopatía diabética importante y bueno, mientras la glucosa o los niveles de hemoglobina glucosilada están dentro de niveles normales, en la mayor parte de su vida no tienen por qué desarrollar retinopatía diabética. Entonces, esa es la idea. Bueno, vamos a pasar con Sol Amor, ¿está ahí? Para ver retinopatía hipertensiva. La combinación de diabetes con la hipertensión arterial es bastante nocivo. Imagínense vasos anormales, es una microangiopatía, aparte de los neovasos, que haya un elemento importante que aumente la presión arterial. ¿Cómo nos va? Aumenta el problema de hemorragias en un porcentaje importante de sus pacientes y la posibilidad de ceguera o la pérdida de la visión en forma irreversible. Entonces, esta combinación es terrible. Hay que tratar de controlarla bien. De igual forma, como se controla la glucosa, la hipertensión arterial también. ¿Puedes compartir, Sol Amor?
¿Estás ahí? Chile. ¿Qué de- Ya. Retinopatía hipertensiva. A ver, a ver. ¿Qué pasó con Solomon? ¿No tenía lista su presentación? Ya, ahorita salidos. A ver, esperamos uno. A ver, ¿ya estamos? Ya, esperamos un poco. ¿Qué he hecho? Álvarez, ya. Eh, Doctor, Mamani también, por favor. Estaba en clases de rehabilitación en Coyana, por favor. Ah, mamá, Miguel. Carvajal también, ¿no? Doctor Olarte también, por favor. Salinas Pino, doctor, por favor. Ya, Germán. Muchas gracias, doctor. Arte. Gracias, doctor.
Pueden hacer preguntas, dudas, chicos, mientras esperamos. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Todo está claro? Bien, espero que todo esté así, ¿no? Os he explicado muy bien cómo es la fisiopatología. Es simple. La glucosa debilita esos vasos. Cuando hay hiperglicemia, por lo general, en la microvascularización, la celularidad de la sangre transcurre por el medio y, digamos, desplazando a las moléculas de glucosa a la periferia. Y esto, por alguna razón, debilita y produce apoptosis de los pericitos. O sea, debilitamiento, muerte de los pericitos y después de las células endoteliales. Como saben, las microcélulas de la retina tienen una característica importante, carecen del músculo liso. Si tuvieran músculo liso, estos son estimulados por el simpático, ¿no? Porque tienen receptores alfa 1. Si tuviéramos, digamos, secreción o secretamos adrenalina, se cerrarían estos microvasos y evitaría la, eh, la suficiente, digamos, reserva de sangre en la retina. Se nos producirían isquemias momentáneas o de buen tiempo. Entonces produciría daño a la retina isquémico, ¿no? Por eso es una característica importante, diferente de los microvasos de otras regiones de nuestro organismo. Esa es la característica, si no causaría isquemia. Porque por un cierre, si hubiera este músculo liso, entonces esa es la característica para que el flujo sanguíneo continúe normalmente y no haya desabastecimiento de oxígeno a nivel de la retina. Una característica importante. Pues se debilitan esos vasos, se forman los microaneurismas, que es lo que primero vamos a ver en el fondo de ojo. Estos microaneurismas se pueden reventar y hay microhemorragias. Y también se forman después los exudados duros, ¿no? Que son las proteínas y los lípidos de la propia sangre, circunscritos. Y las zonas isquémicas son lo que llamamos los exudados blandos, que ya es una progresión más adelante de la retinopatía no proliferativa. Como es zona isquémica, ya es una preproliferativa porque sabemos que se va a liberar el factor de crecimiento vascular endotelial y por ende nos va a desarrollar neovascularización posterior. Ya eso es irreversible, es como una bola de nieve, una retroalimentación negativa. Y si sangra cada vez más zonas isquémicas, más factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces ahí donde debemos utilizar los medicamentos antioxidantes y la fotocoagulación para antes de que sangre, digamos, los vasos anormales. Bueno, todo eso lo hacemos los oftalmólogos, lógicamente, ¿no? Ustedes tienen que saber, básicamente, diferenciar de una preproliferativa a una proliferativa y cuando hay un, digamos, compromiso de la mácula. ¿Qué más, chicos? Se nos está yendo el tiempo, hizo el amor, nada.
no ser que lo prepare y tengamos otra clase. ¿Cuándo? ¿Mañana, pasado? ¿A qué hora podría ser, chicos? Yo creo que mejor el día sábado. O puede ser mañana 8:30 para ver el tema de retinopatía hipertensiva, que también es importante, es más corto, pero es importantísimo, ¿no? Para complementar esta parte. Porque me imagino que de repente no está preparada, pero que lo prepare adecuadamente, le dices, por favor, ¿ya? Y la próxima clase vamos a tener otras dos clases, ¿no? El síndrome de ojo rojo es importante y la siguiente va a ser el examen final, chicos. O sea, de unos 15 días. Perfecto. Ya les... Sí, está bien. El 13 de diciembre. Ya, perfecto. Todavía no hay hora del examen. Ya les voy a comunicar, chicos. ¿Ya? Todavía no hay hora de examen. Ya les voy a comunicar. ¿Listo? Entonces, que tengan una buena tarde. Ya les mando el link para el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.